Por lo menos 6 proyectos contratados por el Estado entre el 2009 y 2014 durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y que en total suman más de $300 millones de inversión pública, aparecen en la investigación del caso New Business sobre los fondos recolectados para la compra de Editora Panamá América S.A., EPASA, en el 2010. Se trata de los proyectos para la rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, la reparación de caminos en Panamá Oeste, la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional, la implementación de un centro de simuladores en el INADE, además de la construcción de las ciudades deportivas de la provincia de Colón y de David, provincia de Chiriquí. Los contratos de estos proyectos con el Estado se mencionan en el auto mixto del órgano judicial, mediante el cual se realizó el juicio a 15 personas imputadas, entre ellas el expresidente Martinelli Berrocal, por el presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América S.A. EPASA. La audiencia por este caso finalizó el pasado 2 de junio, luego de más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y 2 fiscales. La Fiscalía pidió la pena máxima para 13 personas. En el primer contrato, número AL-1-74-10, suscrito el 25 de agosto del 2010 entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Transcaribe Trading S.A. para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera por un monto de $152.6 millones. Una auditoría de la Contraloría General de la República señaló un posible perjuicio patrimonial al Estado por $7.9 millones. La investigación también encontró que entre este caso se utilizó de manera incorrecta la modalidad de contratación pública, inconsistencias en los pagos anticipados, sobreprecios, trabajos no realizados e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción, entre otros. Con relación a la empresa Transcaribe Trading S.A., se indica que la resolución indagatoria del 14 de julio del año 2017, expedida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, dispuso recibir declaración indagatoria al señor Daniel Ochi Díez, responsable de esta empresa, por la presunta comisión del delito de diferentes formas de peculado. Asimismo, se establece que este contrato entre el MOB y Transcaribe Trading fue resuelto administrativamente, según la resolución 134 del 27 de julio del 2017 del Ministerio de Obras Públicas, además de que Transcaribe Trading fue inhabilitada como contratista del Estado por un periodo de 3 años. El segundo contrato mencionado es el que se firmó el 18 de octubre del 2010 por el Ministerio de Obras Públicas con excavaciones del Istmo y constructora ROTSA para la ejecución del proyecto de rehabilitación de caminos en Panamá Oeste y provincia de Panamá por $27.8 millones. Sobre este contrato, se menciona una investigación penal a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descargo de la Procuraduría General de la Nación por el delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado. Además, se suma el contrato de factoring de diciembre del 2010, suscrito con Factor Global, subsidiaria de Global Bank Corporation. Se estableció que la empresa constructora Excavaciones del Istmo había aportado $2 millones para comprar las acciones del grupo editorial EPASA en el año 2010, provenientes de facturas emitidas por terceros. Sin embargo, se destaca que dicho factoring se había cancelado posteriormente con los fondos públicos desembolsados a favor del contratista en virtud del proyecto estatal de rehabilitación de los caminos en Panamá Oeste. Igualmente, señala el documento que en el testimonio rendido por el colaborador identificado bajo la clave FECDO-01-2020, se demuestra que los aportes económicos que formaban parte del 60% de acciones de Editora Panamá América por medio de la Sociedad Corporación de Inversiones Multimedios,
Un alto funcionario de la presidencia le pidió a Gonzalo Gómez Won, quien era el representante legal de la compañía Excavaciones del Istmo, y otras personas que aportaban sumas de dinero en la compra de Editora Panamá América. Sin embargo, ninguno de ellos tenía acciones. El tercer contrato fue suscrito en junio del 2010 entre la Asamblea Nacional y la empresa constructora Corcione y Asociados S.A. para la ejecución del proyecto de diseño y construcción de la Asamblea Nacional, además de la dotación de equipo electromecánico del nuevo edificio de oficinas de ese órgano del Estado por $19.4 millones. Sobre este contrato se menciona la publicación del diario La Prensa sobre la aportación de $1 millón de dicho contrato, que debían ser para la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional, el cual se utilizó para la compra de EPASA. Otro de los contratos, también suscrito en junio del 2010, fue entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, y la empresa Lyric Electronics para implementar un centro de formación de simulación y entrenamiento interactivo para operadores de buses con 12 laboratorios simuladores, diseños de programas académicos, adecuaciones físicas y áreas de oficinas por $6.9 millones. Este contrato también tiene una investigación penal por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado, iniciada el 26 de octubre del año 2018. Se indica que el pago realizado a favor de Lyric Electronics Ltd. Por $2.7 millones se realizó en concepto del segundo pago relacionado al contrato con el INADE. Los otros dos contratos corresponden a la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón, firmado en junio del año 2012 por el Instituto Panameño de Deportes Pandeportes, por $64.6 millones, y el contrato para la construcción de la Ciudad Deportiva de David, firmado en mayo del 2013, también con Pandeportes, por $44.7 millones. Sobre el contrato para la Ciudad Deportiva de Colón, se inició una investigación tras una querella interpuesta por Pandeportes, afirmando que existía una posible lesión patrimonial al Estado por intermedio del Instituto Panameño de Deportes, quien se enfrentaba a un menoscabo en su caudal económico al haber realizado importantes desembolsos a entidades bancarias en calidad de cesionaria del contratista, a pesar de que a la fecha el Estado no contaba con la anhelada ciudad deportiva que se vendió como un proyecto insignia durante la administración del expresidente Martinelli. Se menciona que una auditoría de la Contraloría encontró que una parte de los $12.5 millones que correspondían al anticipo entregado al consorcio fueron utilizados en actividades distintas al objeto del contrato, produciéndose de esta manera un perjuicio económico en detrimento del Estado por la suma de $10.6 millones. En el caso del contrato para la Ciudad Deportiva de David, también existe una investigación penal en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública. Se indicó que tras una inspección en sitio donde se debía construir la obra, no existía el avance de obra que había presentado el consorcio, ni mucho menos la implementación de los $9.3 millones que significaba un avance de obra del 20%. Además, según una declaración jurada, demostró que la construcción de la obra en Chiriquí se encontraba en abandono total. (7:33 de la mañana). Escuchábamos el reporte del segmento Robó y no se hizo. Usted lo puede encontrar en www.panamaindirecto.com y también verlo en las redes sociales. Y parte de análisis en el día de hoy, de lo escuchado, vamos a basarnos en una sola cifra, porque en el texto que se acaba de leer y en el informe que se acaba de preparar, por lo menos 6 proyectos contratados por el Estado entre el año 2009 y el 2014, durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, y que en total suma más de $300 millones en inversión pública,
aparecen en la investigación del caso New Business sobre los fondos recolectados para la compra de la editora Panamá América S.A. EPASA en el año 2010. En esta oportunidad, los analistas que desarrollan este tema se preguntaron qué se podría haber hecho con estos fondos. Estos 300 millones de dólares del año 2014, en el año 2023, equivalen a 389 millones de dólares. 389 millones de dólares. Según los informes, se podrían haber utilizado en la actualidad para cubrir el presupuesto de la Universidad de Panamá para el año 2024. La universidad para el año 2023 solicitó 377 millones de dólares, pero solo se le aprobaron 343 millones de dólares. Recuerden que hace unas semanas hubo una marcha del rector de la Universidad de Panamá, quien la encabezó, para solicitar mayor presupuesto. Las facultades de enfermería y de medicina no pudieron realizarse, no pudieron construirse las nuevas instalaciones por falta de presupuesto. Además, si se promedian los 300 millones entre los 6 proyectos, se habla de un costo promedio de 50 millones por cada proyecto. Este valor del 2014 en el 2023 serían 65 millones de dólares. Los analistas también desarrollaron en el informe que se podría haber costeado con 65 millones de dólares la ampliación a 4 carriles de la carretera transísmica entre el sector de Villa Grecia y el puente de Don Bosco, y la construcción de un intercambiador vial y retorno a la misma zona de la Cabima, que se entregó la orden de proceder en septiembre del 2022. En salud, dicen los analistas que se podrían haber comprado los equipos de radiología e imagenología a un costo aproximado de 1.2 millones de dólares, por lo que, si tenemos en cuenta los 65 millones de dólares de cada canasta, se pudieron comprar 54 equipos para estas salas. Y súmele a esto que en la actualidad la Caja de Seguro Social decidió cancelar en abril de este año la licitación que llevaba adelante para el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis según especificaciones técnicas por un precio de referencia de 180.8 millones de dólares. Dicho costo pudo haber sido asumido por el presupuesto que estamos desarrollando en cuestión en este momento. Este informe y los anteriores de la investigación Robó y no se hizo los pueden encontrar en www.panamaendirecto.com, como así también en el canal de YouTube de Panamá en Directo. Lo que más molesta de escuchar todo esto es lo que se pudo haber hecho con esa plata. O sea, a mí esa parte me molesta más que escuchar la parte de la corrupción. O sea, y es lo que probablemente mucha gente en Panamá no entiende, y mucha gente en Panamá piensa que uno está en la política de la jodedera cuando hace este tipo de trabajo de investigación, como el que hemos hecho aquí en Panamá en Directo, al haber contratado a un grupo de expertos para que analizaran cada uno de estos temas. No es por fastidiar a nadie, pero si el fastidio nos lo han generado a nosotros. Y luego entonces cuando un experto o varios expertos dicen, no, pero es que mira, con esa plata, que no es jodedera, que no es politiquería, con esa plata que te robaron, si no se lo hubieran robado, se pudo haber hecho esto. Pero hay gente que insiste en pensar que uno quiere fastidiarle la vida a alguien. No, lo que uno tiene que tener claridad es que cuando en un estado, llámese Panamá o cualquier estado del mundo, hay corrupción, en este caso corrupción de plata del Estado, porque hay otras expresiones de corrupción también. Pero cuando es plata del Estado, tú tienes que entender que esa plata no que se robaron, te pudo haber beneficiado a ti como enfermo, como estudiante, como transeúnte, como conductor, como ciudadano. Eso es lo que hay gente que parece en Panamá le cuesta entender, y entonces hay
incluso ahí en el YouTube veo gente que se queja cada vez que tocamos estos temas. Bueno, se morirán de rabia y se seguirán quejando porque en este programa, pues con temas como eso, uno no los puede dejar pasar. No la noticia en sí misma, la noticia es conocida ya, sino el análisis de lo ocurrido. ¿Y qué pudo haber pasado si esa plata no se lo hubieran robado? Lo más llamativo y lo que más se resalta de todo esto es la cantidad de fondos, de plata, de dinero que está en cada investigación, está en cada cuestión. Y lo que se podría haber hecho con esos fondos, si no se los hubieran robado, es escalofriante los proyectos que han quedado varados o que no se hicieron a tiempo, o que se podrían haber hecho, el tema de las medicinas, cada dólar en el presupuesto del Estado cuenta. Bueno, Cada dólar podría haber cambiado la vida de muchas personas. yo veo, Leonardo, que este amigo, que además es periodista, Betseray Richards, que aspira a ser candidato a diputado, no me acuerdo el número del circuito, pero es allá hacia las afueras, y que por cierto va de primero en la recolección de firmas como por la libre postulación. En el 8-6. 8-6. ¿Qué es el 8-6 ahora? En los tiempos modernos, ¿qué es el 8-6? En mis tiempos era San Miguelito, pero creo que ya no, eso ya no es San Miguelito. 8-6. Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas. Él desde hace 1 o 2 semanas se daba la tarea de filmar las obras que en ese circuito comenzaron y no solamente no han terminado, sino que no se ha puesto un clavo más. No es que no hayan terminado, es que ya quedaron ahí tiradas las obras. Y lleva 2 semanas en esto. Incluso escuelas. O sea, hay que ser muy perverso para eso. Ah, que es que hay demanda, está bien. Bueno, pero expliquen por qué. Pero cuando yo veo la cuenta de Betseray Richard en Instagram y todos los días o cada tantos días tiene una obra nueva, tirada así, tirada. Dígale usted la razón que sea, que hay demanda, que no. La realidad de las demandas y todo es porque no hay más plata. La plata se fumigó y esas obras no han terminado. Escuelas, centros de salud. Hay una cantidad de obras allá en ese circuito. ¿Cómo es? ¿8-6 qué es? ¿Pedregal y qué más? Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen. Tocumen, Las Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas. Un área de crecimiento poblacional importante. Y un área con mucha falta de agua potable. Porque ahí las protestas y las manifestaciones y los cierres de calle por este tema son cotidianos. Va de primero, Betseray Richard, en la recolección de firmas ahí. Sí, él está en lista con su compañera de fórmula, pero ellos llevan el número 1 en la recolección de firmas en ese circuito. ¿Qué tiene como compañero de fórmula? No entendí esa parte. Recuerde que yo le llamo compañero de fórmula, pero ahora los candidatos a diputado por libre postulación pueden entrar en listas. Entonces, Ok. Armaron una lista de 2. correcto. Okay. Entonces él y la persona que lo acompaña en la lista van de primer lugar en la recolección de firmas. Pero el día de elección, cuando van a votar, primero va a aparecer no la persona que consiguió más firmas de esa lista, sino la que se anotó primero el día que se anotaron para poder empezar a recolectar firmas. Entonces en la lista, en la papeleta usted va a ver número 1, número 2. El número 1 es quien se anotó primero, el número 2 quien se anotó en segundo lugar. Sí, pero ahí lo más importante, Leonardo, es, y hay mucha gente que no tiene eso claro, es, primero se cuentan los votos por papeleta. Por ejemplo, para saber si esa nómina obtuvo un cociente. Listo. Entonces ahí sale un diputado en esa nómina. Y luego entonces, ¿quién sacó más votos individualmente? Porque la ley te obliga. Si usted y yo somos compañeros, si nosotros 4 aquí fuéramos compañeros de fórmula en una nómina, bueno, 5, ya había Flor, nosotros 5 somos compañeros en un circuito plurinominal, y los 5 empujamos votos para un cociente, por ejemplo. La ley que dice, bueno, ahora después que ya después que hay esa papeleta, hay un cociente, ahora tenemos que ver quién dentro de esa papeleta tiene más votos individualmente. Es decir,
La ley me obliga a mí, como lo obliga a cada uno de ustedes, a tirar votos selectivos. Pues primero se cuentan los votos de la papeleta y luego los votos individuales. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, esa dupla que dice usted que tiene Betsaray Richard con su, una joven, ¿no? Una compañera de fórmula, meten un cociente, es muy probable que ellos vayan a tener la posibilidad de ir a pelear un residuo. Si meten un cociente alto, pueden ir a pelear un residuo. Así que pudieran salir los dos, que fue lo que no hizo Juan Diego Vázquez en San Miguelito. Si él no hubiera sido tan individualista y hubiera postulado a otra persona, él sacaba, por la cantidad de votos que sacó Juan Diego Vázquez, sacaba a otro diputado. Sí, lo que yo quería explicar, y aquí tengo el nombre de la joven, Yarelis Beatriz Gómez y Betsaray Richards, son una lista en el 8-6, pero en el lugar número 1 aparece Yarelis y en el 2 aparece Betsaray. Eso es por el orden en que se anotaron, no por quién escogió más firmas. No, sí, en el orden que llegaron. Correcto. En que llegaron a inscribir la postulación. Cuando se fueron a inscribir pusieron número 1 Yarelis, número 2 Betsaray, y así van a quedar hasta en la papeleta, porque hasta Bueno, esta fecha están dentro de la papeleta. y esta aplicación que yo les he hecho aquí a ustedes, cómo funciona un uninominal. Hay candidatos que no entienden todavía cómo es el asunto. Hay candidatos que todavía no entienden cómo es el asunto.